Buenas tardes a todos, bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar de masonería y vamos a hablar de la mujer en masonería. Pero también vamos a hablar de otros temas, aunque el eje de hoy es mujer y masonería. Por supuesto que algún arañazo le haremos también al gran templo de la calle San Lucas, por supuesto, que todos tenéis seguramente alguna pregunta. Pero el tema de hoy es mujer y masonería. Este evento lo hemos impulsado la Gran Logia Simbólica Española y la Gran Logia de Canarias. Os voy a presentar las personas que tenemos aquí. Bueno, primero yo soy Eva Tabá como tabaco de fumar, Tabá, y pertenezco a la Gran Logia Simbólica Española, que es la única obediencia mixta, donde hombres y mujeres trabajamos juntos, lo que no significa que otras obediencias, como la Gran Logia de Canarias, por ejemplo, que ahora vamos a explicar, pues lógicamente haya unos acuerdos y haya una compenetración muy importante, muy estrecha, y trabajamos muchas cosas en conjunto. Y prueba de ello es que la charla de hoy está hecha con la unión de las dos grandes logias. A mi izquierda está Maika Martínez. Ella es venerable maestra de la respetable logia Nueva Era 93 de la Gran Logia Simbólica Española, y además es miembro fundador de otra logia que se ha impulsado, que se llama Siste Viator, con otro rito, que es el rito de emulación frente al primer rito, que es el escocés antiguo y aceptado. A mi extrema derecha está Werner Ulrich, es que no sé pronunciarlo bien, Ulrich. Werner es miembro de la Gran Logia Añaza, número 1, que pertenece a la Gran Logia de Canarias. Y, por supuesto, aquí, a mi derecha, tenemos a nuestra protagonista. Tenemos a Ascensión Tejerina. Ascensión Tejerina, que ha venido expresamente desde Sevilla para darnos esta conferencia, Mujer y Masonería. Ascensión es ex gran maestre de la Gran Logia Simbólica Española, ha sido durante 2 mandatos, desde el año 2000 hasta el 2006, ha sido la serenísima de esta agrupación, es decir, la persona que está realmente dirigiendo toda la obediencia. Actualmente está en Sevilla, ha sido venerable maestra ahí, ha escrito un libro que además lo he buscado pero está agotado, y algún pajarillo me ha dicho que un día no muy lejano seguramente se va a reeditar, pero es que el libro promete, porque se llama De oficio masón, revelaciones de una gran maestre. Bien, además Ascensión Tejerina ha dado multitud de charlas, de seminarios, aquí en La Laguna, en La Palma, en Península. Ha sido vicepresidenta de Eclipsas, que es una organización a nivel mundial, internacional, de masonería, y le hemos pedido que venga aquí a hablarnos y ya voy, aquí está. Yo, sin más preámbulo, podría alargarme mucho más en el currículum de Ascensión, porque fíjense cómo, es que hay muchas cosas, pero quise únicamente dar una pincelada para que ustedes se hagan una idea de la personalidad que tenemos aquí. Y yo creo que lo mejor es escuchar lo que nos va a explicar. Mujer y masonería. Me voy a Madrid. Bien, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero dar las gracias
a la Gran Logia Simbólica Española y a la Gran Logia de Canarias por esta invitación. En realidad, aceptar el venir a Tenerife no es nada difícil, sino todo lo contrario. He estado varias veces aquí y para mí es un placer estar en esta ciudad. Y, por supuesto, daros las gracias a vosotros, sintiendo mucho que haya personas que están de pie. Espero que os compense al final el haber estado ahí escuchando la conferencia. Seguramente en la ciudad habrá muchas cosas hoy muy interesantes para hacer y es muy de agradecer que estéis compartiendo este momento con nosotros. Bien, voy a hablar, hacer algunas reflexiones previas sobre lo que es la masonería, que nace en 1717, tal como la conocemos, tiene más de 300 años de antigüedad. Y quiero hacer algunas reflexiones porque seguramente muchos de vosotros, o algunos de vosotros, conocéis lo que es esta organización, pero posiblemente haya personas que no tengan un conocimiento de a qué nos dedicamos. Serán reflexiones muy cortas, porque el tema importante es el de la mujer en masonería, pero creo que es necesario hacerlas para comprender todo este fenómeno, sobre todo para aquellos que no tenéis un conocimiento de la organización. Bien, el tema que nos reúne hoy aquí, desde luego, es la clamorosa ausencia de la mujer en la masonería durante largos años y su permanente reivindicación por participar en el trabajo de esclarecimiento que aporta al ser humano esta particular actividad masónica. Pero, como decía, para aportar un poco de luz al tema, no voy a tener más remedio que abordar, aunque sea de manera muy resumida, lo que ha sido y es este fenómeno histórico-sociológico que es abordable desde muchos campos. Para situar el tema, empezaré con una definición que desde fuera de la masonería se da de ella. Después seguiré con una breve historia para explicar muy sucintamente cómo el concepto de masonería que hoy se practica se ha producido gradualmente en un continuum histórico que ha permitido, sin embargo, pasar de la piedra a la idea en cuanto a la materia prima empleada por el masón. Para terminar esta introducción, abordaré una explicación más fundamentada de la esencia misma de la masonería, desde la que se podrá interpretar otros aspectos y manifestaciones masónicas y, sobre todo, la cuestión de la mujer con mayor propiedad. ¿Me escucháis los que estáis? Voy a intentar subir un poco la voz, aunque no es fácil porque creo que ya estoy hablando, por lo menos para como yo hablo, un poco alto, pero voy a intentarlo para que podáis... Bien, comencemos pues por la definición. He escogido una atribuible al profesor Benemeli y reza así: frente a los antiguos masones o albañiles de la Edad Media, constructores de catedrales de piedra, donde dar culto al gran arquitecto del universo, la masonería contemporánea se presenta como una asociación defensora de la dignidad humana y de la solidaridad y fraternidad, siendo su objetivo conseguir el perfeccionamiento moral y cultural de sus miembros mediante la construcción de un templo simbólico dedicado a la virtud. Siguiendo con el plan propuesto, abordaré ahora una brevísima historia que comprende 3 etapas que nos permitirán comprender mejor los fundamentos de esta institución. Estas 3 etapas las llamaré masonería operativa, masonería de transición y masonería especulativa. Tenemos que situarnos en la perspectiva de la época para conocer o imaginar la importancia de la organización gremial. Tengamos en cuenta que en ese momento nos hallamos en una sociedad mayoritariamente analfabeta, en la que no existen instituciones de formación profesional reglada ni facultades de arquitectura o ingeniería.
En esas circunstancias, la hermandad dispensaba todos los conocimientos prácticos y teóricos necesarios para el ejercicio de la profesión. Lo que hoy serían conocimientos de física, de geometría, resistencia de materiales, ingeniería, diseño e incluso teología o historia sagrada. Los canteros, agrupados en sus hermandades, no solo contaban con conocimientos teóricos, sino también con un saber hacer de carácter organizativo y pedagógico que podríamos calificar hoy en día como recursos humanos, ya que habían desarrollado todo un sistema de formación gradual de aprendices, compañeros y maestros que transmitían con igual celo un sólido código deontológico. En el siglo XVI, la construcción de catedrales, de grandes monumentos y de palacios empieza a dejar de ser la máxima aspiración de las clases dominantes, entre otras cosas porque ya no podían financiarlas, no tenían medio para ello. Estas clases dominantes en aquel momento eran el clero y la nobleza. Al mismo tiempo, las necesidades de obras menores y obras civiles aumentaban considerablemente debido al advenimiento de la burguesía. Se construía más, pero no se necesitaban para estas obras grandes conocimientos de los masones tradicionales. Consecuentemente, las logias de los masones operativos empiezan a languecer debido a la falta de encargos. Otra razón por la que empezaron a decaer fue por la aparición de las primeras academias de arquitectura que se encargaban ya de la función docente que era necesaria para el sistema gremial. Es durante este largo periodo de casi 2 siglos de decadencia de los masones operativos que se gesta de manera totalmente fortuita y no premeditada la otra masonería llamada en la lengua de la época de los masones aceptados o caballeros masones, y que en épocas posteriores se conocía y se conoce como la masonería especulativa, que es la que hay hoy en día. En efecto, en estas logias en declive de masones operativos, la presencia de personas de relieve social, intelectuales, artistas, etcétera, que sin estar directamente vinculados con el mundo de la construcción, antes se interesaban por sus beneficios sociales y prácticos, y ahora estas personas son llamados masones aceptados, y cada vez más se interesan por el valor pedagógico, moral e intelectual que estas logias, por su especial metodología de trabajo, poseían. Acerca de cómo se produce esta mutación, solo podemos especular, a pesar de que se han intentado teorías para todos los gustos. Podemos pensar que la convivencia de 2 mundos intelectuales con percepciones distintas, aunque no forzosamente enfrentadas, de la realidad, terminan encontrándose en un territorio común, el de los elementos y útiles de la construcción, convertidos en símbolos para explicar la vida y el hombre. Para el masón, la piedra era un elemento sagrado, un trozo vivo de la naturaleza, que tenía que domeñar para convertirla en una unidad útil en la obra. Tenía que conocer su grado de dureza, sus puntos de escisión, cuál era su posición vertical natural, en fin, todo aquello que le desvelara y revelara el ser de la piedra, porque al conocerlo la hacía suya. La piedra era la materia prima de la cual emergían las elegantes formas, las atrevidas curvas, los etéreos huecos destinados a recibir las quejas y las plegarias de los hombres para transmitirlas al Creador. Cuando un operativo intentaba explicar a un aceptado lo que significaba para él la piedra, si era, por ejemplo, escritor, no podía menos que extrapolar la función que cumplía la piedra en la obra con la que cumplían las palabras en sus escritos. Un lento proceso de relevo se va operando
que comporta todo un trabajo de transferencia a un lenguaje simbólico de todos los elementos cotidianos del trabajo operativo, desde los rituales de iniciación hasta las herramientas y procedimientos de construcción. Este fenómeno se da simultáneamente y paralelamente en toda Europa, sin que haya, en principio, ninguna intención de homogeneizar los contenidos ni de asegurar la pervivencia de estas escuelas de fraternidad. Pero un cambio mucho más sutil se viene llevando a cabo. Ciertamente, durante los periodos que hemos llamado de masonería operativa y de transición, la masonería tenía un contenido marcadamente iniciático, porque para ingresar en cualquier gremio había que someterse a un rito de paso que permitía asegurar la conducta del iniciado en cuanto al buen ejercicio de la profesión y del debido secreto. Pero se trataba de una iniciación de oficio que no comportaba ninguna capacidad de transformación espiritual del individuo. Se le pedía el dominio del oficio, la capacidad para enseñar el oficio y el perfeccionamiento y el secreto. Ahora, sin embargo, con el nacimiento de la masonería especulativa, cuando ya hemos pasado de la piedra a la idea, el proceso iniciático adquiría un nuevo carácter, porque ahora el objeto de atención, de preocupación, ya no era la construcción de una catedral, era la construcción del hombre en sí, y esta preocupación no podía ignorarse, porque la Ilustración se había encargado de dotar a la sociedad de materiales fundamentales con los que había que construir un hombre nuevo, los de libertad, los de igualdad y los de fraternidad. En 1717 culmina todo este lento proceso. Los pastores protestantes de Sagoulier y Anderson se encargan de redactar un documento fundacional conocido como las Constituciones de Anderson, que ven la luz en 1723. Toda la masonería moderna coincide en considerar este documento como el origen histórico de esta etapa. Como hemos visto, ese nacimiento no hacía suya una simple ocurrencia más o menos feliz de unos iluminados, sino que es el resultado de un proceso de decantación que se remonta mucho más atrás en el tiempo y que hunde sus raíces en una determinada concepción de la acción humana. Una concepción que otorga el trabajo creativo del ser humano un rango ontológico, por cuanto que a través de esa acción sobre la realidad el hombre no solo modifica el mundo, sino que tiene la capacidad de modificarse a sí mismo. Bien, con esto voy a concluir ese acercamiento histórico para entrar ahora de una forma también muy sucinta en un intento de contestar a la pregunta: ¿pero qué es la francmasonería? En realidad, ¿qué es? Bien, de la masonería operativa se heredan los ritos iniciáticos, los símbolos de las herramientas de la construcción y las costumbres constitutivas, gerenciales y pedagógicas que organizan la vida del masón alrededor del núcleo básico de la logia. Pero desde que la masonería cambió el mundo de la piedra por el de las ideas en sus labores cotidianas, es decir, cuando dejó de ser masonería operativa para convertirse en masonería especulativa, su expresión trascendente abandonó la construcción de atrevidas catedrales y bellos edificios para tomar forma en el ámbito de la producción intelectual en el más amplio sentido del concepto. No cabe duda que esto ha determinado decisivamente el tipo de trabajo que se realizan en los talleres masónicos, tanto de un punto de vista formativo como desde el punto de vista productivo. Pero también ha influenciado el espectro de las motivaciones que animan al masón,
Este es ahora una persona interesada por conocer el mundo que le rodea, por entenderlo y por participar en su construcción diaria. La razón, o mejor dicho, el pensar, se ha convertido en un principio regulador del espacio masónico. No en vano, a la derecha del venerable maestro de una logia se representa a la diosa Atenea, que, como es sabido, regía, además de las ciencias, todas las artes y la sabiduría. Es más, para el masón, la razón humana es el artífice de su libertad, en tanto que individuo constructor, creador y proyectista de su propia vida. Es precisamente en esta dimensión creadora de la razón que el método masónico alcanza su auténtica operatividad. Cuando un nuevo hermano ingresa en la masonería, donde verdaderamente se introduce es en un complejo mundo de símbolos cuyo sentido va a tener que averiguar. Desde su llegada le indican que cada uno de ellos tiene su razón de ser. Nada está caprichosamente dispuesto en una logia, y su trabajo consiste en observar, en investigar, en reflexionar y en meditar hasta conseguir desentrañar su significado más profundo. La masonería es, pues, una sociedad fraternal iniciática que ofrece a sus miembros unos ritos y unos símbolos, por una parte, y un espacio y una atmósfera de trabajo, por otra, que permite abordar adecuadamente el mejoramiento moral del ser humano dentro de su medio social, basándose en tres principios fundamentales: el de libertad, el de igualdad y el de fraternidad. Entre los hermanos y hermanas masones no debe haber distinción alguna de raza, de religión, de credo, ideología, posición social o posición económica. Para la masonería, el ser humano es dueño y señor de sus pensamientos y sus actos. El masón es y tiene que ser esencialmente una persona libre. El propósito de la masonería es la consecución de una humanidad feliz en términos espirituales y materiales, pero al mismo tiempo es consciente que ninguna sociedad puede alcanzar la felicidad si no está construida para que quepan todos sus individuos, mujeres y varones, y que éstos puedan encontrar en ella las posibilidades para su desarrollo. Si no sabemos cuáles son las determinaciones íntimas de la naturaleza humana, cuáles son los requisitos para ser feliz, si no sabemos qué quiere decir desarrollo, difícilmente podremos diseñar la sociedad ideal. Por eso, la estrategia que emplea la masonería para alcanzar su objetivo es centrar su atención en el conocimiento de la arquitectura íntima del ser humano, manteniendo a éste en un primer plano sin perder nunca de vista el fondo del cuadro, es decir, la sociedad y tras esta la naturaleza. En el conflicto individuo-sociedad radican los principales problemas que el ser humano ha venido arrastrando a lo largo de su historia. El hombre es un producto social y la sociedad es una colección de hombres. Esta coimplicación, esta ambigüedad que, como veremos, se manifiesta existencialmente, es la que intenta resolver el método masónico con el bagaje de su tradición. La ausencia de la mujer en la masonería operativa y en la de transición no es lo que me preocupa, porque, como hemos dicho antes, se trataba de un proceso iniciático de oficio. La ausencia que me preocupa es la que se da en la masonería especulativa y se da de forma explícita en las propias constituciones de Anderson,
porque ya nos excluye de la iniciación, no solamente nos excluye de la iniciación del oficio, sino de una iniciación espiritual para adquirir valores universales que son derechos inalienables de todo ser humano, sea varón o mujer. Bien, ahora voy a entrar un poco en lo que es la historia de la mujer en la masonería, para ver un poco cómo ha participado esta a lo largo de que existe ya en la masonería operativa y sobre todo en la masonería especulativa. Tenemos que reportarnos al periodo de la transformación de la masonería operativa en masonería especulativa para comprender cuál era la situación de la mujer en aquella época. En los siglos XIV y XV, las mujeres no eran libres y dependían siempre del varón. Había algunas excepciones, como abadesas o viudas muy ricas, que podían ser libres y tomar sus propias decisiones, pero eran muy puntuales estos casos. Las mujeres no participaban en la sociedad, eran invisibles para ésta, ya que todas las decisiones importantes eran tomadas por el varón. Por ello fue normal que en aquellos momentos las mujeres fuesen excluidas de los gremios de canteros y talladores de la piedra, y por supuesto, como consecuencia, de las logias, que era donde se discutía y se tomaban las decisiones relativas a los oficios. Hay algunos datos que nos dicen que algunas mujeres participaron y compartieron el trabajo de los hombres en el gremio de la construcción. Hay constancia de ello en los roles de las canterías que les dieron trabajo. Así se han encontrado registrados mujeres en Durham y en Carnarvon, en Gran Bretaña, en el año 1337. Está documentada la presencia de mujeres en las corporaciones de constructores medievales de París en 1292, en Chester en 1327, en York en 1350, en Norwich en 1375. Y es muy conocido el caso de Sabine Stein, hija del maestro de obras de la Catedral de Estrasburgo y escultora en el propio Estrasburgo y en Hamburgo. El reglamento de la Gran Logia de York, datado el 23 de octubre de 1696, reproduce en un manuscrito de la logia número 236 del mismo nombre respecto a la forma de llevar a cabo la recepción de un aprendiz. Dice: aquel o aquella que deba ser hecho masón coloca las manos sobre el libro y las instrucciones le son dadas. Vemos en este texto que la persona que se está iniciando podría ser varón o mujer, y que además en este acto se le transmiten los secretos de la masonería sin que exista discriminación por el género. Pero pienso que todos estos casos fueron anecdóticos, ya que cuando se publicaron las constituciones de Anderson en el año 1723, estas dicen así: las personas admitidas como miembros de una logia deben ser hombres de bien y leales, nacidos libres y de edad madura y circunspectos, ni siervos ni mujeres, no hombres sin moralidad o de conducta escandalosa, sino de buena reputación. 51 años después, el 10 de junio de 1774, el Gran Oriente de Francia autorizó oficialmente las logias de adopción. Estas logias eran creadas por la masonería masculina para las mujeres, bajo la permanente tutela y vigilancia de los miembros de la masonería masculina, que eran los que presidían siempre sus reuniones. En ellas las mujeres se dedicaban principalmente a la caridad y a organizar los actos de la masonería masculina. Yo particularmente tengo mis dudas de que estas logias realmente hiciesen un trabajo masónico. El 14 de enero de 1882 nace la primera obediencia mixta,
la orden masónica mixta del derecho humano, y en ella empiezan a trabajar varones y mujeres en pie de igualdad. La Logia de Libres Pensadores al Oriente de Pec, en Francia, inició a María de Eresmes, que fue una periodista y feminista relevante. Más tarde se iniciaron un grupo de mujeres con la colaboración del senador George Martin. Según nos cuenta el profesor Pedro Álvarez en su libro La masonería, escuela de formación del ciudadano, dice: en España fue importante el papel de algunas masonas librepensadoras como impulsoras del movimiento feminista. Entre ellas se encuentra a Belén Sárraga, que nació en Málaga y trabajó muy activamente a favor del feminismo dentro de la masonería. Entre otros documentos masónicos existe constancia de las actividades masónicas de la Hermana Justicia, pues tal era su nombre simbólico, en los libros de la Logia Constante Alona de Alicante. Ángeles López de Ayala nació en Sevilla en 1856 y perteneció a la logia masculina Constancia de Gracia de Barcelona, llegando al grado 30 y ocupando los cargos de secretaria y oradora. También están Rosario Acuña, las hermanas Ana Carbia de Cádiz, Carmen de Burgos, que fundó en el año 1931 la logia Amor número 1 en Almería, y Clara Campoamor, que el 1 de octubre de 1931 consigue que se apruebe en las Cortes el voto femenino en España, que queda recogido en la Constitución de 1931 en su artículo número 36. Aunque las mujeres que entraron en la masonería trabajaron muy activamente, fueron muy pocas en número. Todas ellas reivindicaron la igualdad de derechos entre varones y mujeres dentro y fuera de la masonería, así como la importancia de que la mujer recibiese una educación que le permitiese poder tomar sus propias decisiones con un mayor conocimiento. Pero la masonería siempre ha sido, y desgraciadamente sigue siendo, mayoritariamente masculina. En España es a partir del año 1993 cuando la mujer se incorpora en pie de igualdad con el varón dentro de la Gran Logia Simbólica Española. Ejercer la libertad de pensamiento supuso para ellas luchar por la igualdad de la mujer en los mismos campos que el varón: la universidad, el Congreso, los círculos intelectuales, etc. En aquellos momentos la mujer española se hallaba por delante del resto de Europa en lo que se refiere a su equiparación con el varón. Y estas conquistas fueron principalmente conseguidas por algunas de estas mujeres que lucharon con tanto denuedo en esta causa. Con la dictadura perdimos todo lo conseguido y nos quedamos muy por detrás del resto de Europa. Esta preocupación por los derechos de la mujer dentro de las logias de la época permite hablar de que se practicaba un feminismo masónico que defendía la emancipación de la mujer y trataba de separarla de aquellos que pensaban que era su principal opresor, la religión. Debatían sobre la importancia de que recibiesen una educación para prepararlas y que pudiesen realizar un trabajo en igualdad de derechos. Mi acercamiento a esta cuestión, a la cuestión iniciática, va a ser principalmente de carácter ontológico. Y me veo obligada a ello porque, como decía antes, la característica fundamental de la masonería es su dimensión iniciática, que es la que justifica y vertebra todas las otras expresiones. Toda obra humana
consciente o inconscientemente, es subsidiaria de la arquitectura ontológica del ser humano. Esto es una obviedad, pero conviene recordarlo. Cuanto más un método iniciático cuyo objetivo es precisamente hacer visible y manejable nuestra más íntima urdimbre para que sobre ella podamos tejer nuestra propia trama. Me interesa abordar la cuestión iniciática desde este ángulo para resaltar primero que esa urdimbre ontológica es exactamente la misma para todo ser humano, sea cual sea su sexo, etnia o cualquier otra diferencia que se nos antoje considerar, e independientemente de la historia que queramos tejer entre sus hilos. Y segundo, porque parto de la premisa de que una vía solo es iniciática en la medida que nos ayuda y nos enseña a bregar con esa urdimbre. Tendríamos que remontarnos a los albores de la humanidad para imaginar en qué momento pudo nacer en el ser humano ese afán que tenemos de búsqueda, de conocimiento y de comprensión tanto de nuestro entorno como de nosotros mismos. Teilhard de Chardin sitúa este punto de inflexión en la evolución de las especies, en la aparición de la reflexión. De golpe, el hombre toma conciencia de sí mismo y se ve a sí mismo y a su propio entorno. Entonces se interroga por el sentido de la vida y de sus actos. Esta reflexión lo lleva a preguntarse por lo que está detrás de los fenómenos que ve, adivinando que ese mundo de cosas al que se enfrenta no es más que la última apariencia de unas causas ocultas que de momento le son inalcanzables, pero a las que ya empieza a ponerle nombres. Poco a poco va construyendo un sentido donde encajar los significados. Se interroga por el sentido de la vida y por su propio ser. Desde entonces el humano va en busca de su ser. El concepto ser invade su lenguaje y se refiere a sí mismo como ser humano. Podría decirse, pues, que el corolario de la reflexión, es decir, de aquello que produjo la propia especificidad humana, es el ser. El ser es un ser en el mundo, mundo en el que existe en la medida en que le resulta abierto a su ser, pero mundo al que se enfrenta y del que depende. Ni el varón ni la mujer escapan a esta primera estructura. Ser humano cuyo permanente y primera tarea es su consustancial preocupación por ser ya siempre, por culpa de esta reflexión, un ser que se contempla a sí mismo frente al mundo, con su precariedad a cuestas. Y esto es así, tanto para el varón como para la mujer. En este pre de su ocupación, de su cuidado, se halla la raíz de su ontológica necesidad de asirse en su más genuina originalidad en cada momento. Ya es, y esto es así, tanto para el hombre como para la mujer. Otra determinación que arrastra nuestro ser, por la misma razón, es el verse conducido a la comprensión. Nuestro ser es un ser comprensor. Nuestro mirar es un mirar capaz de darse cuenta, no solo del mundo en que vivimos, sino de nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras ideas y nuestra valoración y de nuestra manera de estar en el mundo. Y esto es así tanto para el hombre como para la mujer. Creo que me he saltado uno. Ahí. Pero el ser humano
vive sumido en su cotidianidad, en un mundo que le ofrece ocupación sin ese pre, a cambio de sacrificar su originalidad, su autodeterminación, porque la cotidianidad nos aleja de nuestro origen y nos induce a olvidarnos de nuestro ser. Y esto es así, tanto para el varón como para la mujer. Volviendo a la tradición iniciática, ¿acaso no podríamos intentar una primera definición diciendo que es el conjunto de conocimientos y pautas recogidos durante toda la historia de la humanidad con el propósito específico de producir ese encuentro del individuo, de su yo, con su ser, en su más auténtica originalidad, de descotidianizarnos? Este es el fin primordial de toda disciplina iniciática, tal como queda recogida en la antigua y conocida recomendación de Conócete a ti mismo. La aparente sencillez y evidencia de esta declaración, que a primera vista todos nos aprestamos a admitir, se torna, a poco que se le quiera meter cabeza, de una complejidad y dificultad tales que convierten la práctica de este consejo en algo casi imposible de conseguir. Toda esta discusión filosófica ha sido necesaria para tratar de demostrar que una verdadera tradición iniciática tiene que contener en su método, primero, las claves para asumir la responsabilidad de nosotros mismos, disolver los contenidos ilusorios de nuestros mundos virtuales en los que vive nuestra conciencia prisionera, reordenar los que se derivan directamente de la estructura de nuestro ser y poner en marcha las potencialidades creativas de nuestras posibilidades de ser. Segundo, proporcionar al iniciado una vía de trabajo y un escenario que le obligue a ejercitar estas potencialidades de manera que se automatice en todo lo posible esta toma de posesión de nuestro ser y que el fruto de este trabajo quede testimoniando la corrección del proceso. Y tercero, proporcionar un sistema de valores y principios que den sentido a todo el trabajo realizado. Existen varias escuelas iniciáticas y yo personalmente he investigado en algunas de ellas, pero la que me ha dado respuesta a todos los requisitos que acabo de exponer ha sido únicamente la masonería, y lo ha hecho con contundencia, con sobriedad y con plenitud. La disciplina y su trabajo en equipo te enfrentan a tus realidades y tus fantasmas internos. Sus símbolos te llevan a la reflexión sobre el sentido oculto de las cosas, a buscar ese ser de los entes. Su metáfora de la construcción te convierte en un obrero comprometido en un proyecto vital que se actualiza cada día. Sus postulados de libertad, de igualdad y de fraternidad, y sus valores de tolerancia, de sabiduría, de fuerza y de belleza, enmarcan todas las acciones orientándolas hacia horizontes esperanzadores congruentes con la evolución de la vida en nuestro planeta. Desde estas premisas, tanto la mujer como el varón deben de recorrer el mismo camino para tomar posesión de su ser y, por tanto, el contenido esencial de la masonería es perfectamente válido para ambos. Como seres humanos, construimos en lo que ha existido antes, aun cuando podamos cambiar de dirección, extender los límites de lo que vemos o aceptar una nueva idea que radicalmente altere nuestra perspectiva. Cuando las mujeres buscan a través de la historia los fundamentos de su identidad como seres humanos, descubren que la historia está registrada casi exclusivamente por el varón, habla de ellos y es para ellos. Esta situación es simplemente consecuencia natural
de las viejas imágenes de masculinidad y feminidad y de las normas socioculturales resultantes. Pero ello no es razón para que se nos quiera privar del patrimonio humano que representa la tradición iniciática, ni de cualquier otro conocimiento específico cuya elaboración haya requerido siglos y siglos y se pretenda que partamos de cero. Ahora bien, es cierto que las diferencias biológicas entre el varón y la mujer, concretamente la función procreadora de la mujer, ha determinado drásticamente su lugar en la sociedad. Ella se ha ocupado de generar la vida, de cuidarla y socializarla, mientras que el varón, libre de estas funciones, se ha dedicado más bien a transformar el mundo. La consolidación de estas funciones ha desarrollado dos subculturas complementarias en muchos aspectos, pero antagónicas en otros. El mundo del varón no ha tenido barreras que lo hayan limitado y ha podido explorar todos los caminos por los que ha querido aventurarse. La mujer, sin embargo, ha visto su acción circunscrita a determinados escenarios que el hombre, autoproclamándose rey del mundo, le ha destinado. Que estas dos subculturas han generado un registro de sensibilidades, de mecanismos, de fantasmas y de intereses distintos en cada uno de estos géneros, no cabe la menor duda. Pero estas diferencias no dejan de ser influencias culturales que pueden modificarse al mismo tiempo que se van alterando las condiciones de vida. No podemos negar que la masonería es una vía iniciática creada por el varón y que por lo tanto reconocemos en ella determinados caracteres realizados desde su impronta, pero estos no constituyen en absoluto los elementos esenciales del método masónico y por lo tanto son susceptibles de acomodación a las nuevas situaciones que plantea la presencia de las mujeres en los talleres. Si el objetivo final del trabajo iniciático consiste en un viaje que emprendemos desde nuestro yo hacia nuestro ser, en busca de nuestra autenticidad, de nuestra piedra cúbica, esto solo lo podemos conseguir si somos capaces, primero, de descubrir y luego de superar todos, y digo bien, todos los a priori, todos los prejuicios, sobre todo los que se asientan en nuestro yo. Si el masculinismo o el feminismo es un último velo que encubre nuestro ser de ser humano, también deberá ofrecer el método iniciático unos elementos de trabajo que nos permitan tomar conciencia de este encubrimiento. Ahora que la mujer ha llegado a los templos en masonería, porque en la sociedad va muy por delante, ya ha llegado hace tiempo, se ha evidenciado por contraste el masculinismo y se ha hecho inaplazable restituir la unidad en los templos masónicos con la presencia de todas las partes que constituyen el microcosmos. La masonería es, entre otras cosas, una mezcla muy compleja de tradición y de utopía. Bien entendidos y practicados ambos términos, su convivencia no debe de presentar un mayor problema. Pero como en toda organización humana, habrá combinaciones para todos los gustos. El ala más tradicionalista tenderá a primar los aspectos formales, interpretando que la utopía se alcanzará precisamente en la medida que se respete a pies juntillas esa tradición. El ala más utópica correrá hacia la meta tirando por la borda todo lo que le moleste en su camino, no cayendo en cuenta que también arrojará las herramientas que le permitirán alcanzar su objetivo. La posición más equilibrada será aquella que vaya adaptando con prudencia y sabiduría los aspectos más formalistas y coyunturales de la tradición al tiempo que configura la utopía en términos más realistas.
la cuestión de la mujer entra de lleno dentro de esta problemática de la interpretación que se da desde la masonería de la tradición. Lo que yo puedo decir a través de mi experiencia personal, en la convivencia con grupos masónicos de distintas sensibilidades, es que, aunque a distintas velocidades, todas las obediencias irán adaptando sus constituciones y reglamentos para que la mujer pueda ser acogida en sus logias, como lo hicieron hace ya más de 100 años algunas obediencias llamadas liberales. Y si no lo hacen, lo tienen muy difícil cuando salen públicamente a una conferencia y tratan de justificar que la mujer no debe de estar en sus logias. Por eso quien lo tiene más difícil por su compromiso tan rígido con la tradición es la llamada masonería anglosajona. Pero cada día que pasa, como decía, se le hace más embarazoso explicar por qué no admite a la mujer. ¿Es porque consideran que la mujer no tiene las cualificaciones o capacidades físicas, intelectuales o espirituales necesarias para ser masón? ¿Es porque los principios fundamentales pueden ser ahogados por aspectos puramente formales y coyunturales que no pertenecen siquiera a la tradición masónica, sino a un ordenamiento escrito, sin que se conmuevan los pilares más sagrados de nuestra institución? En cualquier caso, estas adaptaciones deberán nacer de manera natural, sin forzamientos, sin que sea el varón el que diga y el que siga interpretando lo que pueda desear la mujer, ni que sea ésta la que intente imponer sus visiones procedentes de esa subcultura que está tratando de modificar. Y creo que me he saltado mucho, pero llego ahí. Gracias por vuestra atención.